Buenos días compañeros, mi nombre es Antonio Peñalosa Macedo. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. En este video les explicaré acerca de los instrumentos de medición eléctrica, en los cuales los identificaremos, además de explicar el funcionamiento y configuración de los mismos. Para empezar, la medición de las distintas variables eléctricas. Existen en el mercado una variedad importante de instrumentos y los mismos se pueden clasificar en tres. Los primeros son los electromecánicos, los cuales se componen de sistemas eléctricos y mecánicos. Los electrónicos, que únicamente se componen de sistemas electrónicos y una combinación de ellos. Existen muchos tipos de instrumentos diferentes, pero los más destacados y los cuales hablaremos en este video es el amperímetro, el voltímetro, el ómetro, el multímetro y el osciloscopio y el galvanómetro. Los galvanómetros son los aparatos que se emplean para indicar el paso de la corriente eléctrica por un circuito y para la medida precisa de su intensidad. Estos suelen estar basados en los efectos magnéticos o térmicos que son causados por el paso de la corriente, y estos son la base de muchos instrumentos analógicos de medida usados, como los cuales son los amperímetros y los voltímetros. Los amperímetros. Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de la corriente que está circulando por un circuito eléctrico. En su diseño original, los amperímetros están construidos en esencia por un galvanómetro, cuya escala ha sido graduada en amperes. En la actualidad, los amperímetros usan un conversor analógico digital para la medida de la caída de tensión sobre un resistor por el cual circula la corriente a medir. La lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para presentar un display numérico, el valor de la corriente circulante. Para poder efectuar la medida de la intensidad de la corriente circulante por el amperímetro, ha de colocarse en serie para que sea atravesado por dicha corriente. Esto lleva a que el amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más pequeña posible, a fin de que no produzca una caída de voltaje. Y bien, yo aquí en mis manos tengo un multímetro, el cual es capaz de medir los amperes, siendo colocada el cable positivo en la ranura donde mide los amperes, y simplemente tenemos que ajustarlo en donde más se adecua a nuestras necesidades. Continuemos con el voltímetro. Este es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado pero a la vez abierto en los polos. Los voltímetros se clasifican por su funcionamiento mecánico, siendo en los casos el mismo instrumento, como los cuales son los electromecánicos, los electrónicos y los digitales. Para efectuar la medida de la diferencia de potencial, el multímetro, como a diferencia del amperímetro, este debe de colocarse en paralelo. Para ello, en el caso de los instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente, con lo que con poca intensidad de la corriente a través del aparato se consigue la fuerza necesaria para el desplazamiento de la aguja indicadora. Por ello, un voltímetro ideal es el que tiene una resistencia que tiende a infinito. Y otra de las características del multímetro es que también cuenta con medición de voltios, ya sea en serie o en paralelo. Seguimos con el ómetro. Este es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. El diseño de un ómetro se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego mediante un galvanómetro medir la corriente que circula a través de la resistencia. Igual en el multímetro tenemos la capacidad para medir los ohms, como bien lo indica aquí, y simplemente colocando la perilla en donde se adecue a nuestras necesidades. Continuamos con el multímetro o el tester. Este es un instrumento que ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes, como ya lo mencioné,
es el voltímetro, los voltios, los amperes y los ohms. Este es usado frecuentemente por el personal técnico en toda la gama de electrónica y electricidad. Este instrumento de medida por su precio y su exactitud sigue siendo el preferido del aficionado o profesional en electricidad y electrónica. Existen dos tipos, el analógico y el digital. En este caso se muestra aquí un voltímetro digital. Y por último tenemos el osciloscopio, el cual es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar con el tiempo, que permite visualizar fenómenos transitorios, así como formas de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos mediante su análisis para diagnosticar con facilidad cuáles son los problemas del funcionamiento de un determinado circuito.